Hola a todos, nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con la reseña completa de un reloj que busca destacar por su diseño atrevido, serio, yo diría incluso futurista, pero sin perder la esencia de la relojería clásica. Y qué mejor que acompañado de materiales de alta calidad, además fabricado por una marca que va obteniendo presencia a nivel internacional cada vez mayor. ¿Cuál es y qué nos va a ofrecer este reloj? Pues vamos a verlo. El nombre de este modelo es Hunter, que pertenece a la famosa serie Z de la marca Siga Design, la cual, ya mencionaba, se posiciona cada vez mejor, siendo una marca joven y actualmente multipremiada a nivel internacional. Empecemos a ver primero esta gran pieza con algunas de sus especificaciones que van a: la medida de su caja, si vamos de arriba hacia abajo, de los 48 milímetros, de izquierda a derecha de los 43 milímetros, un grosor de la misma de 12 milímetros, un espacio entre asas si queremos hacer el cambio de este brazalete o sustituirlo, de los 22 milímetros, un peso el cual se siente de inmediato de los 70 gramos, un cristal de zafiro para evitar las rayaduras y muy resistente a los arañazos. Tendremos una resistencia al agua de 30 metros básica, pero que nos va a resistir muy bien el uso bajo la lluvia, una reserva de marcha o de movimiento de hasta 40 horas. Y al encontrarse en un periodo de lanzamiento, tendrá un costo en estos momentos de $389 estadounidenses. Si gustan localizarlo, puede ser mediante la página de Indiegogo, la cual tiene envíos internacionales, y dejaré aquí el enlace, además, en la descripción del video. Ahora seguimos con su brazalete, el cual está fabricado completamente en acero inoxidable a un nivel 316L, por lo cual lo hace bastante resistente a la corrosión, además a las altas temperaturas. Han aplicado también un revestimiento de carbono tipo diamante o DLC, por lo cual toma esta tonalidad. Además, la sensación al tacto es como cuando tocamos la fibra de carbono. No sé si algunos ya recuerden esa sensación. Así precisamente. Vemos que tiene mucho movimiento debido a la unión de sus eslabones, por lo cual hace que se adapte muy bien al contorno de la mayoría de las muñecas, incluso a una delgada como es la mía. Esto es muy bueno para la comodidad, ya que lo he usado durante un periodo de un par de semanas y en ningún momento lo he sentido incómodo. De ahí van a observar que todo es prácticamente liso, o sea, no tenemos algún tipo de adornos, a excepción del biselado, en donde sí tendremos una especie de brillo o de pulido, lo cual lo hace resaltar y ver muy bonito también, además de elegante. Vean, en todo el contorno, en la parte del biselado, esta por lo demás es totalmente en mate. También lo que me agrada mucho es el broche, el cual es de mariposa, donde al presionarlo simplemente se va a retirar dos partes. Bueno, también podemos ver el nombre de la marca, Siga Design, grabado. Presiono y podemos ya retirarlo para colocarlo en nuestra muñeca. Vean, es doble, oculto, por lo cual hace ver también, bueno, le da algo de elegancia y cumple de forma estética de acuerdo al modelo de la caja. Para cerrarlo simplemente presionamos, ya sea mediante fuerza, o volvemos a presionar el botón del ajuste. Por lo demás, si queremos retirarlo o reemplazarlo para actualizar nuestro reloj, y aquí también hay algunas brazaletes o correas me parece de silicona u otro color, lo podemos hacer simplemente quitando los dos pernos, los cuales se retiran mediante dos pequeñas palancas. Al jalarlo podemos ya retirar una y listo. De hecho, miren, vamos a quitar ambas para poder observar en un momento la caja y la parte posterior. Aquí están los pernos de fácil extracción, y olvidaba mencionar que al recibir el reloj, pues el brazalete viene completo. En mi caso, pues tuve que retirar algunos eslabones para adaptarlo a la medida de mi muñeca, ya sea que lo hagan con un relojero profesional o ustedes mismos. En mi caso no lo hice en cámara, solo lo dejé mediante un short, el cual pueden observar en el canal. Como les decía, creo de esta forma vamos a apreciar muy bien esta bonita caja, la cual va a respetar los materiales del brazalete, que son el acero inoxidable 316L, además de ese revestimiento de carbono de LC. Vamos a apreciar la forma octagonal tipo barril, que se sigue o se mantiene tan de moda, lo cual también le da mucha presencia, además de las partes ahuecadas. Esa tonalidad en mate que lo hace ver fuerte le da mucha presencia, seriedad, incluso hasta elegancia. No vamos a dejar de notar estas formas geométricas, o digamos las partes biseladas de los bordes, donde si lo vemos del lado derecho tendremos unos que sobresalen y además sirven de protectores de esta corona, la cual es adornada. Ahí podemos ver el logotipo, que es la A, y además de que podemos girarla mediante estos bordes para darle para tener una mayor maniobrabilidad al hacer el ajuste de la hora, y de hecho se desliza muy bien. Se siente muy suave al poder darle cuerda, ya que este reloj tiene movimiento mecánico automático y que también nos va a servir para el ajuste del mismo. Ahora quiero que noten que además del mate va a tener algunos detalles en pulido, lo cual hace ver también muy bonito, los cuales se alcanzan a apreciar, espero lo vean, al momento de darle algunos giros con el reflejo de la luz, aquí en algunas partes de los tornillos, o incluso en el marcador del pequeño triángulo que tenemos en el horario de las 12. También nos vamos a dar cuenta que la caja es algo curva en la parte del cristal de zafiro,
pero para nada impide la legibilidad de la hora, porque al tener este cristal en algo que se llama de 360 grados, pues nos permite tener una visibilidad completa de manera bastante clara, cristalina, por lo mismo de el material resistente y claro. De este lado pues tendremos el grabado como es, que todo es de acero inoxidable, y por debajo la resistencia al agua de los 30 metros o 3 atmósferas. Esto significa que es viable para la mayoría de situaciones que tengamos contacto con el agua, lavado de manos, lavar el auto, si nos sorprende la lluvia, pero para nada hacer una inmersión o utilizarlo para el buceo profesional o mantenerlo mucho tiempo en la alberca. Tal vez ahí un poco más de resistencia no estaría nada mal, pero bueno, sí nos dan alguna resistencia al agua. Con esto nos damos cuenta de lo que buscan ellos implementar, de ahí también parte innovadora de sus diseños, por eso es que seguramente se han llevado algunos premios en cuanto a diseño e innovación. Nos damos cuenta que los materiales que nos ofrecen también muchas veces son incluso de relojes de una gama mucho más alta, o digamos de un precio mucho más elevado, porque nos damos cuenta que todo va acompañado también de una buena construcción, excelentes acabados, no vamos a ver excesos, todo se encuentra perfectamente fabricado. Ahora vamos a centrarnos en algo que sin duda es de lo más atractivo que tendremos en nuestro reloj, modelo o tipo esqueleto, que es la posibilidad de visualizar todo el movimiento en 360 grados. En la parte posterior incluso podemos observar el rotor, aquí en forma de ancla tan característica de este diseño que dice Sea Design. Ok, rotor, por lo mismo es una pieza que no necesita batería, simplemente con el movimiento ayudará a mantener la marcha de la maquinaria, que vamos a visualizar más por la parte delantera. En la parte superior el resorte, que está suspendida en 4 anclajes. Aquí lo podemos ver en una forma de X. A no tener partes frontales o digamos un bisel limpio, pues la marca ha colocado parte del nombre del movimiento y su misma marca aquí arriba, Sea Design. El movimiento es CD07, todo es desarrollado por ellos mismos. Incluso en el rotor, si lo pongo de esta forma, se alcanza a visualizar nuevamente el nombre de la marca aquí grabado o entintado. También alcanzaremos a visualizar algunas de las 24 joyas que contiene este reloj, las cuales se colocan en los puntos que tienen más movimiento para reducir el estrés, asimismo el desgaste que genera el movimiento de toda esta maquinaria. De ahí, de forma más delicada, tendremos algunos índices que marcaría cada uno de los minutos y algunos en los puntos de las 12 horas, con algunos detalles en verde, lo cual también lo hacen ver muy bonito, y los que están aplicados directamente en las manecillas de horas, minutos, además en el segundero, el cual ya vemos ahí el movimiento, pues le dan una lectura de la hora más fácil, o digamos que se facilita, no se va a perder tanto ya que esos vivos en verde, además de que le dan un excelente detalle, una buena estética, pues nos permiten tener una buena lectura o legibilidad de la hora. Aquí les confieso que es una pieza que incluso me gusta voltear a ver, aunque no sea necesario ver la hora, pero solamente para apreciar algunos momentos todo el movimiento y detalles que mantiene este diseño. Si estamos en un punto de poca iluminación, el reloj cuenta un lumen en verde aplicado en 4 marcadores de las horas, 12, 3, 6 y 9, además en manecillas horas, minutos y segundos para tener una buena legibilidad de la hora aún con poca iluminación. Al ser una pieza que no nos brinda ninguna otra complicación más que la pureza de la lectura de la hora, para el ajuste solo tendremos que separar la corona en una ocasión. Nos damos cuenta que se detiene el segundero. A partir de aquí ya podemos manipular las manecillas dándole vueltas siempre en el sentido horario. En el momento que tengamos ya el horario correcto, lo que tenemos que hacer simplemente es empujar la corona y el segundero, así como la maquinaria, continuarán con su marcha de manera normal. También algo recomendable para este tipo de movimientos es evitar el agitarlo si nos damos cuenta que se encuentra detenido. La primera opción siempre será mejor darle cuerda y posteriormente realizar el ajuste, ya que de esta forma el estrés o el golpe hacia la maquinaria no es tanta y podemos alargar más la vida de nuestro reloj. Ahora vamos con la referencia de tamaño al colocarlo en una muñeca delgada como es la mía de 16.5 centímetros. Decíamos, no es un reloj tan pequeño de caja, se siente el peso, pero no me evita el movimiento ni tampoco la comodidad en la muñeca, lo que ya platicaba de cómo se ajusta muy bien este tipo de correa con tantos eslabones. Se desliza perfecto y se acomoda a una muñeca incluso delgada. La caja no siento que sobresalga tanto, se siente, pero para nada me estorba. Además siento que va a acompañar a cualquier vestimenta, tanto elegante, casual, cualquier evento de fin de semana o un evento totalmente formal. Es un diseño que al ser negro en color mate, tiene una presencia fuerte, una presencia elegante, además de moderna. Bueno, creo que con eso vimos la mayoría de información de este buen reloj Hunter de la marca Sea Design, una pieza obviamente de excelente calidad, de excelente manufactura, un muy buen modelo, un precioso diseño, respaldado ahora por una marca que ya tiene muchísima presencia, premios internacionales. Tal vez si por ahí podrían ofrecernos un poco más de resistencia al agua, pero bueno, ya nos están dando demasiado, incluso en ese movimiento automático mecánico vistoso, y que sin duda es una excelente opción para los coleccionistas o alguien que busque una pieza única con presencia en su colección. Ahora solo espero sus comentarios, díganme qué piensan de este modelo, de este diseño, qué opinan de la marca, sobre todo del precio.
Ahí dejen alguna sugerencia, solo espero que les haya agradado. Suscríbanse, dejen su like, eso ayuda mucho al canal. Si llegaron al final no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.